Con voz alta, te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. Cuando dicen amén a eso, vamos. Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siento lo que estás cantando, díselo fuerte. Somos un pueblo camino hoy, Señor. La mano santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Pertenecen al Señor. ¿Cuántos quieren decir al mundo que Él es nuestro amor? En ti yo encuentro un gran amor, regalo
perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir, enamorado estoy. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Fuera de tu perfecto amor. Aleluya. Dilo de nuevo. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Que no existe nada fuera de tu perfecto amor. ¿Cuántos saben que no existe nada fuera de su amor? Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres el mejor. Que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Por eso vivimos alegres, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos. Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Hola, hola, muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy bien. Espero que allá en casita también estén bien, mis hermanos. Hoy es una noche muy especial, jueves de célula familiar, donde nuestro amado pastor va a estar con la continuación del tema que estamos llevando todos los jueves. Mis hermanos, para comenzar queremos que usted pueda acompañarnos en esta breve oración para que sea Dios el que tome el dominio y el control de este lugar acá y de este servicio. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Dios de la gloria, gracias te damos, Jesús, por tu inmenso amor y tu infinita bondad. Gracias, Señor, por este día y por todas las cosas que nos has dado. Señor, queremos, Padre amado, que en esta noche usted sea bienvenido a este lugar y también, Señor, que puedas derramar de tu bendición sobre cada uno de los hogares donde hoy se está levantando un altar familiar, Jesús. Que bendigas grandemente y poderosamente la vida de cada uno de mis hermanos. Señor,
que tu palabra, Padre Santo, que va a ser impartida hoy, y esta enseñanza, Señor, que tú vienes llevando por medio de mi hermano día tras día, todos los jueves, Señor, que pueda quedar incrustada en sus corazones y lo podamos practicar, Señor, día tras día. Padre amado, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos oír tu voz en esta noche. Jesús, te alabamos, te glorificamos en este lugar. Padre Santo, te damos la bienvenida. Sé tú en medio nuestro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así también, hermanos, vamos a cantar una hermosa alabanza con nuestro hermano Gabriel. Les invito a todos que nos acompañen. Amén. Vamos a alabar al Señor con esa alabanza muy hermosa. Somos el pueblo de Dios. Amén. Amén. Vamos también a aplaudir mientras cantamos. Aleluya. Vamos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y de su verdad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermosa alabanza, mis hermanos. Espero que usted allí en su casita la haya entonado con todo su corazón para el Señor. Hermanos, vamos así a estar escuchando a nuestro amado pastor con la enseñanza que trae en esta noche. Cuaderno en la piel. Amén. Gracias, Angélica. Para mí siempre va a ser un gozo extraordinario poder
conectarme con ustedes y también con ustedes. Amén. Y allí los que están en casa, en verdad, cada día que pasa los extraño más, de la verdad que sí. Y sé lo maravilloso, lo extraordinario que Dios, lo que Dios ha hecho al no solamente tener una familia natural, biológica, que son de sangre humana, pero hay otra familia que es la familia espiritual, ¿no es cierto? Amén. Tal como le dice Pablo en el libro de Efesios, que nosotros somos miembros de la familia de Dios, ¿no es cierto? Amén. ¿Qué somos? Miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Así es que, qué bendición, hermano, de saber también que cada uno de ustedes está muy bien de salud, gozando de todas las bondades, misericordia del Señor, estando cubiertos y protegidos. Qué bueno, hermano, de verdad, Dios es bueno. Digan conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio que estamos llevando a cabo acerca de la familia, ¿no? Recuerdan que Dios le había prometido a Abraham que en él serían bendecidos todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque estaba pensando que del linaje de Abraham, ¿no?, vendría una descendencia poderosa, y de esa descendencia vendría pues el Salvador de la humanidad, que es Cristo Jesús, ¿no? Sí. Así es que en Cristo todas las familias de la tierra son bendecidos, y todos los que tenemos el privilegio de tener a Cristo en nuestros corazones, en realidad podemos ver y experimentar cada día que sus bendiciones son maravillosas. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ahí los que están en casa, qué bueno. Entonces, habíamos llegado a un punto en el cual hemos estado viendo acerca de los propósitos del matrimonio. Vimos 4 propósitos, y justamente habíamos llegado a una parte muy interesante, ¿no?, en que todas las cosas que Dios le encomendó a Adán, él lo hizo solo, ¿no? Pero llegó a un punto en donde Dios tenía para él un encargo muy importante, ¿no? El que emprendiera una empresa muy importante. A esta empresa es la familia. Entonces, para poder llevar a cabo ese encargo de parte de Dios, Adán no lo podía ya hacer solo, ¿no? Sino que él necesitaría de una compañera, de una ayuda idónea, ¿no es cierto? Entonces, hermanos míos, y hemos estado viendo que vamos a entrar a un tema muy polémico, un tema de mucho debate, que es acerca de los roles que corresponde realizar, ¿no?, de acuerdo al diseño de Dios, ¿no es cierto? Tanto al hombre como a la mujer, ¿no es cierto? Pero para poder entrar a ese punto candente, que no es bastante entonces hemos estado viendo que el mundo entero, ¿no?, se mueve basado en 3 grandes pensamientos, o 3 corrientes, o 3 sistemas de pensamiento, ¿no? Y una de ellas es el pensamiento secular, ¿no es cierto? O secular, o también lo podemos llamar sistema materialista. El otro es el sistema animista, ¿no? Animista con N. Y el otro es el sistema teísta o pensamiento teísta. Entonces, de todos ellos se pueden desprender muchos otros pensamientos, pero al final de cuentas solamente se resumen en estos 3 grandes pensamientos. O eres relativista, o eres secularista, o eres animista, o eres teísta. No hay otro tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Habíamos dicho que es importante porque tal como el hombre piensa, así va a actuar, ¿no es cierto? Y eso es lo que lo hemos visto también en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, ¿no? Donde decía, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿no es cierto? Entonces son grandes corrientes de pensamientos, ¿no? Habíamos estado viendo el pensamiento secularista, ¿no? El secularismo ve la realidad como fundamentalmente física, ¿no?, o material. O sea, para ellos, ¿no?, para ellos afirman, la verdad es todo lo que se puede percibir con los sentidos. O sea, para ellos no existe lo que no se puede ver con los sentidos, o no se puede ver o tocar, ¿no es cierto? Entonces, en eso basan ellos
su filosofía, ¿no? Por ejemplo, para ellos la moral es algo relativo. La ética, la moral es algo relativo, es algo que puede cambiar de acuerdo a las, ¿no?, a las situaciones, circunstancias, ¿no? Es algo que no es absoluto necesariamente. Entonces, por lo tanto, la materia es la única y fundamental realidad para ellos, ¿no? Ellos se mueven solamente en base a su conciencia de la cosa material, ¿no? Hoy se lo conoce como el humanismo secularista. Hoy por hoy eso se ha hecho como una religión, ¿no? El secularismo humanista se ha hecho como una religión donde el hombre es el centro de todo, ¿no? Ahora, para esa manera de pensar, ¿no?, los pensamientos para ellos la felicidad está en la acumulación de bienes materiales, ¿entienden? O sea, ellos dicen, la única manera de poder ser feliz es acumulando bienes materiales, ¿no? Ese es uno. Y lo otro que vimos que también ellos veneran el deleite y los placeres carnales, ¿no es cierto? Ahora, todo su enfoque está en lograr esas dos cosas, ¿no? Riquezas materiales y placeres carnales. Ahora, con el pretexto, ¿no? Entonces, estas dos grandes cosas, ¿no? Ellos se mueven basado en acumular y acumular y acumular bienes materiales, ¿no es cierto? Y lo otro, el traer deleite y placer a su carne, ¿no? Entonces, su enfoque total está en eso, ¿no? Ahora, con respecto al pensamiento animista, ¿no?, vimos que es un pensamiento que cree en 1 millón y muchos millones de dioses, ¿no?, y que todo el mundo se mueve basado en las cosas espirituales, nada más, ¿no? Entonces, ellos creen, ¿no?, en esos dioses, pero también creen que esos dioses son como una especie de dioses caprichosos e imprescindibles, ¿no? Es decir, para que estos dioses estén quietos, tranquilos y no promuevan cosas malas en la vida, hay que de alguna manera mantenerlos contentos, ¿no? Contentos, ¿no es cierto? ¿Y cómo? Por medio de ritos y ofrendas, ¿no? Basados, y esos ritos y ofrendas son extrañas, ¿no? Y pueden llegar en algunos casos hasta sacrificios humanos, ¿entienden? Entonces, eso es, ¿no? Ahora, todo su enfoque, entonces, de los que tienen este tipo de pensamiento, está en mantener contentos a sus dioses, ¿no? Entonces, a través, como ya les he dicho, de ritos, ¿no?, ofrendas, situaciones que son muy extrañas en verdad. Y da pie todo esto también al espiritismo, a una serie de corrientes, ¿no? Entonces, eso es el otro tipo de pensamiento. Entonces, y ellos creen que todo lo malo que ocurre es porque los dioses están enojados, ¿no? Y están enojados porque no se les ha dado la ofrenda correspondiente o como corresponde, o no están haciendo los ritos necesarios, etcétera, ¿no? Entonces, todo su enfoque está en eso, ¿sí? Entonces, y hoy vamos a ver básicamente el pensamiento teísta. Digan conmigo, pensamiento teísta. Pensamiento teísta. Ahora, ¿qué cree esto? Noten lo que están ahí en sus casas, ¿no? Este tipo de pensamiento cree que Dios existe, ¿no? Entonces, y creen que este Dios que existe, ¿no?, creó un universo de dimensiones físicas y espirituales. O sea, el Dios, ¿no?, en el cual nosotros creemos y que la Biblia lo revela, ha creado un universo de dos dimensiones, el natural o el físico y el espiritual, ¿no? O podemos decir también el mundo visible y el invisible. A ver, vamos a ver un momento en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, por favor. A ver, busquen. Y ayúdenme a leer ahí en su casita también. Busquen Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Refiriéndose obviamente a Jesucristo. Y hemos visto que Cristo también es Dios, Dios encarnado, ¿no es cierto?
Amén. A ver, léalo por favor. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Ahora, ¿cuántas cosas fueron creadas por este Dios? Todas las cosas, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo dice, sean las cosas visibles o invisibles. Entonces, hay dos dimensiones, ¿no? El mundo visible y el mundo invisible, ¿no es cierto? Entonces, el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es el creador del universo, ¿no es cierto? Ahora, el carácter de este Dios, ¿no?, establece valores morales, ¿no?, absolutos. O sea, es un Dios que tiene moral y ha hecho al ser humano también como un ser específicamente moral y ético, ¿ya? Entonces, eso es algo que lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Ahora, escriban esto, escriban ahí en su casita también. Yo sé que estamos viendo mucha letra ahorita, pero luego vamos a empezar a desarrollarlo y ahí vamos a poder entender muchas cosas. Ahora, el teísmo sostiene que hay un Dios infinito, ¿no?, y personal. Una vez más, el teísmo sostiene que hay un Dios infinito o eterno, pero a su vez que es un Dios personal. Y este Dios es el gran yo soy que nos revela las Escrituras, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia nos habla de un Dios que no tiene ni principio ni fin. Él es el alfa y Él es la omega, ¿no es cierto? Sí. Él es principio y fin. Entonces, pero a la vez también nos revela que Él es un Dios personal. Él es una persona, pero también Él tiene una relación personal con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ese es el Dios del cual nos habla la Biblia. Ahora, como lo vimos en las clases anteriores, ¿no?, fue Dios quien ha creado el universo, pero también quien ha creado a la raza humana, ¿no es cierto? Pero también vimos que Él es el Dios que estableció la familia sobre esta tierra, ¿no es cierto? Ahora, como Él es el Dios que ha establecido a la familia, ¿no?, entonces Él diseñó un plan, ¿no? Mejor dicten esto, ¿no? Como Dios, ¿no?, el Dios de la Biblia, vamos a hablar del Dios de la Biblia, ¿no?, como el Dios de la Biblia es quien estableció la familia sobre la tierra, como el Dios de la Biblia, ¿no?, una vez más repito, es quien estableció a la familia sobre la tierra, Él mismo diseñó un plan para la formación y edificación de la familia, ¿no? Hay un diseño establecido por Dios, tanto para la formación como para la edificación de la familia, ¿sí? ¿No? Entonces hay un diseño, ¿no? Hay un diseño establecido, hay un plan establecido de la forma cómo es que se debe establecer una familia y cómo es el que se debe edificar. Si tú te sales del diseño, es como cuando un sastre va a hacer una ropa, traza las líneas, traza el diseño, pero si se sale de la línea no le va a salir una ropa. No va a quedar, ¿no es cierto? Igual, si nosotros también nos salimos del diseño de Dios, trazado, planeado, entonces va a resultar en otra cosa, ¿no? ¿Entiende? Entonces tenemos que entonces nosotros aprender, saber cuál es ese diseño, ¿no es cierto? Entonces todo ese diseño que Dios estableció lo revela a través de su palabra. En la Biblia, ¿no?, hay temas diversos y uno de los temas principales es el tema de la familia. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Entonces tenemos que ir a la Biblia y ahí descubrir cuál es ese diseño, cuáles son los planes, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, pongan ahí, por lo tanto, todos los que creemos en Dios, debemos creerle
y obedecerle, ¿no? Por lo tanto, todos los que creemos en Dios, ¿no?, debemos creerle a ese Dios, pero debemos obedecerle, ¿no es cierto? De nada vale que tú veas, todos creen en Dios, como lo vimos en algún momento, todos creen en Dios, y Santiago también dice, hasta los demonios creen, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces, toda la humanidad cree en Dios, ¿no es cierto? Pero no todos le creen a Él. Entonces, tenemos que primeramente creerle a ese Dios. ¿Creerle qué? Creer que lo que dice en su palabra es la verdad. Y es el diseño y el plan de Dios para nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero no solamente es creerle, sino obedecer ese diseño. No salirnos de ese diseño, ¿no es cierto? No salirnos de ese plan, para que las cosas puedan resultar. ¿Me están entendiendo? Entonces, todos nosotros, entonces, hermanos, debemos someternos en todo lo que está escrito en su palabra. Solo así nos va a poder ir bien, ¿no?, en todas las cosas. ¿Amén? Si nosotros no nos sometemos a ese diseño, entonces las cosas no van a ir. Vamos a ir ahora sí, todos en su Biblia, a un pasaje muy interesante, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, Mateo 7, y vamos a leer, a ver, un versículo cada uno, del 24 al 27, solamente son el versículo. Mi hermana Angélica lee el 24, yo el 25, el 26 y luego el 27, ¿sí? Mateo capítulo 7, los que están en su casa, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. ¿Ya? Sí, 24, ¿ya? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Que edificó qué? Su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, una vez más, contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sigue? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de cómo deberíamos edificar una casa. Y recuerdan ustedes anteriormente que habíamos hablado que cuando la Biblia utiliza la palabra casa se está refiriendo a una familia, ¿no es cierto? O también se puede estar refiriendo a un pueblo o a una nación. Por ejemplo, la Biblia habla mucho de la casa de Israel, refiriéndose a la familia de Israel, ¿no es cierto? Entonces, pero la palabra casa lo que hace es, digamos, describir a una familia. Entonces, aquí lo que nos está enseñando es cómo es que se debe construir una vida, pero también cómo es que se debe construir o se debe edificar una familia, ¿no es cierto? Entonces dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿qué palabras? La palabra del Señor. La palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero no solamente dice, y las hace. El asunto no es solamente oír, ¿no? Más bien, la clave está en hacer, ¿no es cierto? Por eso el apóstol Santiago recomienda de que no seamos solamente oidores, e inclusive oidores olvidadizos, porque después nos olvidamos lo que escuchamos, ¿no? ¿Cuándo es que se nos va a quedar? Cuando lo practicamos, cuando lo hacemos, cuando lo ejecutamos. Ahí es que se nos va a quedar, ¿no es cierto? Entonces dice que me oye estas palabras y las hace. Entonces, ¿a qué lo compara? Le compararé a un hombre prudente. Digan prudente. Prudente. Entonces, para ustedes, ¿qué es la prudencia? A ver, ¿qué? La prudencia viene siendo como una persona que
se prepara y que se prepara para no caer, por decirlo, en un obstáculo, en un barranco. Siempre está precavido, ¿no? Toma sus precauciones, yo lo veo así. Perfecto, ¿no? Una persona cuidadosa. Cuidadosa, ¿no es cierto? Es decir, antes de hacer algo, ¿no? Primero evalúa, ¿no? Piensa, planifica, ¿no es cierto? Y ve las condiciones, ¿cierto? Sí, sí. Y ve a ver si es que empiezo esto, cómo va a ir, cómo lo va a hacer, etcétera, ¿no? Es una persona cuidadosa, es prudente, no se anticipa a las cosas, no trabaja por trabajar, no hace algo por hacerla, ¿no? Primero se sienta y hace todos los cálculos, como dice la palabra también, ¿no es cierto? Analiza, ¿no es cierto? Entonces dice que el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿no es cierto? En este caso la roca, ¿quién es? Cristo. Cristo, y Cristo es la palabra. El que construye su vida, o el que construye una familia, o cualquier otra cosa, basado en lo que dice la Biblia, está construyendo sobre una roca firme, sobre una roca sólida, ¿cierto? Entonces, porque esa roca tiene fundamento, no es una tierra movediza, sino es fuerte, va a soportar el peso, va a soportar todo lo que se va a construir sobre eso. Amén. Y dice aquí, ¿qué pasó con esa casa que es edificada sobre la roca? Dice, descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no, ¿qué pasó? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Ajá. Ahora, las lluvias, los vientos, los ríos, ¿qué representan? Pruebas, Turbulencias. dificultades, Tribulación. Problemas, ¿no? tribulación. Ah, Dolencia. claro, representan muchas cosas, ¿no? Representan, en conclusión, representan problemas, ¿no? Obviamente, ustedes que son un matrimonio joven, me imagino ya habrán pasado algunas tempestades. Entonces, sí. Entonces todos ahí, ¿no? Toda familia, todo hogar va a tener turbulencias, va a tener situaciones bastante duras, ¿no? Y a veces van a haber terremotos, no temblorcitos, terremotos, ¿no es cierto? Tsunami. Y entonces va a poner a prueba sobre qué estamos construyendo nuestra familia, ¿entiende? Ya no se trata solamente de un sentimiento, ya no se trata de suspirar, ¿no? Ay, qué bonita está. No se trata solamente de eso, se trata de estar haciendo las cosas bien. Y la única manera de hacer las cosas bien es hacerlas de acuerdo al diseño, ¿no? Y al plan establecido por Dios, que está revelada, ¿dónde? En la palabra de Dios. Por eso, hermano, construir sobre lo que dice la palabra de Dios es construir sobre algo seguro. Sí, algo firme. Algo firme, algo sólido. Amén. Pero lo contrario, dice más adelante, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y de esas hay un montón en la iglesia, ¿no? Oyen la palabra, pero no lo toman en cuenta, no lo consideran, ¿no? ¿Entienden? Tal vez muchos de ellos son pues estudiantes, universitarios, académicos, qué sé yo, y piensan que lo que les enseña, y dicho sea de paso haciendo un paréntesis, ¿no? Lamentablemente, el pensamiento secularista hoy por hoy está enraizado en todos los estamentos de la sociedad, principalmente en los colegios, academias, universidades, ¿no? Como es un pensamiento materialista, ellos se autodenominan ateos. O sea que no hay un Dios, ¿no? Que todo esto existe. Por eso el secularismo tiene dos ramas, el evolucionista y el revolucionario, ¿entiendes? El evolucionista está fundamentado sobre la teoría de Darwin, ¿no? Que dice de dónde proviene el hombre. Del mono. Del mono, ¿no? Y lo otro se desprende ya de Carlos, de Marx, ¿no? Entonces, donde escribe
del materialismo ya revolucionario, ¿no? Revolucionista, ¿no? Entonces, pero esos pensamientos se encuentran ahí y se unen para poder hacerse más fuerte, ¿no? Pero estos tipos de pensamiento hoy por hoy es la que está predominando en el mundo, ¿sí? Entonces es triste reconocerlo, pero es la verdad. Es más, una de las cosas que les quiero decir, aún muchos cristianos que solamente oyen la palabra, pero no la hacen, forman parte también de este grupo de pensadores secularistas. Ahora, no solamente eso, no solamente son, sino que forman parte, practicante de ese tipo de pensamiento. Ahora yo le voy a decir por qué. Ahí es donde queremos llegar, ¿entiende? Porque dijimos cuál es el enfoque del sistema secularista. Es lo material y el placer. ¿No es cierto? Material y placer. Y muchos cristianos se mueven basado en eso. ¿Entiendes? Muchos cristianos se mueven basado en eso, ¿no? Y más aún, mira, yo soy uno de los que bastante enseño sobre lo que es la doctrina de la prosperidad, pero lamentablemente cuando uno se va a un extremo, ¿no? Porque la prosperidad es bíblico, pero es un tema, digamos, integral. Todas las áreas. Lo espiritual, lo emocional, ¿no? Lo material, lo físico y lo material. Es todo. La prosperidad del cual habla la Biblia en 3 Juan 2 es integral. Pero lamentablemente muchos solamente enfatizan lo material. Y lleva a la iglesia solamente a desear, ¿no? Prosperar en esa área. ¿Entiendes? Y empiezan a almacenar y a juntar y a almacenar y se mueven solamente basado en eso, ¿no? Y luego también en tener deleite y placer. Eso es todo. Entonces, ese es el sistema secularista. Entonces, hermanos míos, pero el que construye sobre ese tipo de fundamento, ¿no? Van a experimentar los mismos vientos, las mismas tempestades que experimenta también el que construye sobre la roca. Mientras que el que construyó sobre la roca dice que la casa no se cayó. ¿No? Sin embargo, ¿qué va a pasar con aquel que construyó sobre la arena movediza? Va a tener grandes ruinas. Va a tener grandes ruinas, ¿no es cierto? Grandes ruinas. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿no?, le edificó de una manera descuidada. O sobre una base no firme, no confiable. En otras palabras, lo que te quiero decir, que tanto el pensamiento secularista como el pensamiento animista no es una roca, es una arena movediza. Todos aquellos que se mueven basados en esos dos tipos de pensamiento, tarde o temprano, van a experimentar, ¿no? Van a experimentar grandes consecuencias, ¿no? Grandes situaciones, ¿no? Entonces, ruinas, aquí habla, ¿no? Y descendió lluvias y vinieron vientos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, ¿no es cierto? Grande su ruina. Ahora, los creyentes en Dios debemos edificar nuestra vida y familia sobre lo que enseña la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y no sobre lo que enseña la sociedad. Sobre lo que enseña. ¿Por qué? Porque esta sociedad moderna, todas sus enseñanzas se basan en pensamiento secularista, es decir, materialista. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, un joven que no conoce a Dios y no teme a Dios, va, trabaja y se esfuerza con la mente puesta en el fin de semana. Porque el fin de semana va a cobrar. Se va a ir de fiesta. ¿Cierto? ¿Por qué se reirán? No lo sé. ¿No? Porque ya están pensando ya, ¿no?, en el pollito a la grasa, están pensando ya en qué sé yo, en un paseíto por allá, ¿no?, por acá, ¿entiendes? Y es así, o sea, su móvil, lo que le mueve es el deleite, y muchos ya van a otro extremo que es el placer de la carne, ¿no? Una fiestita por allá y después no sé qué más pasa por aquí, qué sé yo, ¿cierto?
O sea, en base a eso se mueve la juventud, ¿no es cierto? Y las familias también no se imaginan el grande daño que se hace en el hogar, en la familia, cuando nos movemos basado en este tipo de pensamiento. Y más adelante vamos a ver por eso la importancia, a partir de que tengamos la próxima clase, vamos a ya entrar de lleno a los roles de acuerdo a cómo enseña la palabra, no cómo enseña. Por ejemplo, el mundo secularista, ¿qué te dice? ¿Cuál debe ser el rol del hombre y de la mujer? ¿Está definido? No está definido. No está definido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué han escuchado ustedes, por ejemplo, que enseña el mundo? ¿Cómo debe ser? Enseñan tantas cosas. Bueno, el hombre, por lo menos dicen también que la mujer puede ser padre y madre a la vez, y por ejemplo hay hombres que se quedan en casa y no hacen nada. Si nos ponemos a ver tantas cosas que están enseñando hoy en día, hasta hay matrimonios de hombre con hombre, mujer con mujer. Me salgo del tema un poco, pero también tienen que ver algo. ¿Y tú has escuchado algo por ahí? A ver, ¿qué has escuchado tú de cómo debe ser cuál debe ser el rol de la mujer y cuál debe ser? ¿Has escuchado por ahí en algún momento? Me ponen esa carga. No me desbarates las cosas que ya están hechas. Ella sujeta. El feminismo, pues, hermano. No sé, pues, que nosotras podemos, pues, si en dado caso que el hombre se achante, pues, como palabras feas dichas, muy feas, la mujer puede salir adelante sola, pues, y puede accionar a aquellas cosas que siempre, como para el hombre, es un error que debe ser el trabajo, en el cuidado de una familia, en el sostén. Ahorita la mujer, pues, uno puede hacer eso sola. Trabajar, sudar, ser padre, y ya pues me callo. No sé, para mi opinión, he escuchado eso, tal vez he escuchado otras cosas, pero ahorita no me llega. Justamente fue el pensamiento secularista, ¿no?, que empezó a poner énfasis en lo que es el machismo y el feminismo. Sí. Entonces, y generó y ha creado una competencia entre el hombre y la mujer. Entonces, esto lo ha creado y lo ha generado este tipo de pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, donde la mujer tiene que luchar por sus derechos, y etcétera, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en la casa, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol específicamente dentro del hombre y la mujer, ¿no? Ahora, es muy importante entender eso. Definitivamente, Dios nos ha creado con como digo, a ver, se me fue ahorita mismo la palabra. En cuanto se refiere a lo que es la moral, la dignidad, ¿no es cierto?, la esencia en sí, somos iguales delante de Dios, ¿no? No hay diferencia. Solo es un pequeño adelanto porque la próxima no vamos a entrar de lleno a esto, ¿ya? Pero físicamente, emocionalmente y hasta psicológicamente somos diferentes, el hombre y la mujer, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos ha hecho diferentes en esas áreas? ¿Por qué? Porque estamos diseñados para distintas cosas, ¿entienden? Estamos diseñados para distintas cosas. No es que, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, yo puedo cocinar, yo puedo lavar, puedo planchar, ¿cierto? Puedo hacer todas esas cosas, ¿no es cierto? Lo puedo hacer y lo hago, de hecho, sí. ¿Entiende? Igual mi esposa puede trabajar como lo hace, trabaja, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenemos capacidades, ¿entienden? Pero, ¿qué nos enseña la Biblia frente a eso? Es ahí donde queremos llegar. ¿Por qué la sociedad está como está? Supuestamente que si hay mujeres mucho más preparadas que los que habían antes. Hay mujeres que van a las universidades, tienen títulos académicos, 5, 6, 7 títulos, hombres también, ¿cierto? Sí. Pero que tienen un desastre de hogar y de familia. ¿Por qué? ¿Entiende?
si supuestamente anteriormente había más ignorancia, ¿no? ¿Por qué es que los hogares y las familias de antaño eran a prueba de ríos, de tempestades, ya no entiendo, de tsunamis, ¿no es cierto? De maremoto. Ustedes no han visto, por ejemplo, los más ancianitos agarraditos de la mano, Sí, ¿cierto? sí. Hoy en día ¿no? Es un espécimen raro, ¿no es cierto? Ver así. Peligro de extinción. Peligro de extinción. ¿Entienden? ¿Por qué todo eso, no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Entonces, ¿por qué ese cambio tan drástico y dramático en este tiempo, no? ¿Por qué? Sencillamente porque no estamos considerando. Ahora, no solamente estoy hablando del mundo secular que no conoce a Dios, sino también de mucha gente que conociendo a Dios, ¿no? Tienen esas mismas experiencias. ¿Por qué? Porque no están construyendo sobre la roca. Porque no están considerando los diseños establecidos en la palabra de Dios, tanto para el hombre como para la mujer. Sí. Les dejo con esta pregunta, ¿no? Porque ya la otra semana, pero antes de esto, vamos a ir a Colosenses 2:8. De ahí les voy a dejar con una pregunta que le va a dejar para toda la semana. Colosenses 2:8. Léalo, hermana Angélica. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, nosotros los creyentes en Dios debemos edificar, ¿no?, nuestras vidas y nuestra familia y todo lo que hacemos de acuerdo a los diseños establecidos en Dios y revelar en su palabra, ¿verdad? Entonces, no debemos, ¿no? Si Dios es quien estableció la familia, Él es el único quien se reserva, ¿no?, el derecho y la autoridad para establecer normas y formas de cómo se debe edificar una familia. No la sociedad ni el hombre, porque ni el hombre ni la sociedad estableció la familia. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿y ahora por qué es que las cosas no están resultando? Por eso el apóstol Pablo advierte y dice, mirad que nadie os engañe, porque lamentablemente muchos cristianos estamos engañados. Muchos cristianos también, hermanos, estamos confundidos. Y a eso se le llama el cristianismo sincretismo cristiano. Hay un conjunto de ideas que se han mezclado en la mente del cristiano, ¿no? Conocen palabra, saben, ¿no?, palabra, van, alaban a Dios, todo, pero prefieren construir sus vidas y sus familias sobre una mezcla de pensamientos filosóficas, como dice aquí. Por eso Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ¿no? Muchos cristianos prefieren edificar su familia como lo aprendieron de papá, de mamá, o de abuelo, de abuela, ¿no? Más que obedecen más eso y respetan más eso que respetar lo que dice la palabra, o valorar lo que dice la palabra, ¿no? Y eso también genera luego en la familia pelea, ¿no? Y que es que mi mamá lo hacía así, ¿no? O es que mi papá, o es que mi abuelita o mi abuelito lo hacía así, entonces así debería ser, ¿no? ¿Y dónde queda la palabra? ¿No? La costumbre de la familia. Es la costumbre de la familia, ¿no? En mi familia se haría eso. ¿Ve? ¿Entiendes? Todas esas cositas generan situaciones que luego van desestabilizando lo que estamos construyendo, ¿no? Por eso Pablo es muy claro que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué son rudimentos? Ya, búsquenlo como tarea. Yo les dije la vez pasada un poco qué cosa es eso, ¿no? Son rudimentos, ya. Son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, muchos prefieren construir conforme, no a lo que el mundo enseña y no conforme a lo que Cristo enseña. ¿Amén? Hay poder, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que yo le dejo a usted como tarea, a usted que está en casita,
A ver, investigue, averigüe, qué sé yo, o autoexamínese a los que ya son casados, mujer y hombre. La pregunta es, ¿usted estará construyendo su hogar, su matrimonio, su familia, de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a los planes que Dios diseñó y planificó en su palabra? ¿O cómo lo está haciendo, no? La tarea más específica que te dejo a ti, y los que están en casita, ¿cuál creen ustedes que debe ser el rol específico de la mujer, de una mujer casada? ¿No? Y de un hombre casado. ¿Cuál debe ser el rol específico en casa? ¿No? Y ahí los que están en casa, ¿no? Entonces, a ver si es que no nos vamos a poner ahí a la prueba, a ver si estamos o no estamos haciendo conforme al diseño de Dios, ¿no es cierto? Por eso les vuelvo a repetir, hablar de este tema va a ser un tema va a ser algo muy controversial. Va a sacar chispa, ¿no? Ahí donde va a empezar a levantarse el feminismo, ¿no? Y el machismo que no se deja también, ¿no? Entonces, hay goza. Voy a tener que orar porque haya paz, cosas, ¿no? Entonces, ¿no? Vengan con su banderita blanca y hay poder. Así es que, mis hermanos, miren, yo he preferido, antes de tocar ese tema a profundidad acerca de los roles, ¿no? Porque es importantísimo, hermano, para vean nomás cómo está nuestro mundo actual, cómo está nuestra familia, nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Será que estamos construyendo sobre el diseño y los planes de Dios revelados en su palabra? ¿O será que estamos tomando filosofías, ¿no? Otros tipos de enseñanzas, costumbres o tradiciones, valorando más eso que la propia palabra de Dios? Me estoy dirigiendo al pueblo de Dios, no me estoy dirigiendo al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que estamos viviendo hoy en día, lo que estamos pasando hoy en día, ¿no es cierto?, nos tiene que llevar a reflexionar mucho. Y ya creo que hay muchos que ya se están aburriendo de su familia ya ahí en casa encerrados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados, pues, ¿no?, a un movimiento distinto, a una rutina distinta, ¿no es cierto? Entonces, como que algo está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, mis hermanos, vamos a orar dándole gracias. La otra semana sí, sin anestesia, rápido, directo al grano, ¿no? Hasta que... Entonces son 3 grandes pensamientos. No olviden esos 3 grandes pensamientos, sobre todo los jóvenes que están para construir recién. Entonces, santo, hay poder, ¿no? Para que vean sobre cuál de esos 3 pensamientos van a construir, ¿no es cierto? No solamente una familia, sino su propia vida. Tal vez una empresa, lo que quieran emprender, ¿no es cierto? Amén, en la vida. Vamos a orar un momento. Padre Dios, gracias te doy por este tiempo, Señor amado. Es muy importante redefinir nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos luego se convierten, Señor, en conceptos. Y nuestros conceptos, Señor amado, se convierten en preceptos para nosotros mismos. Y muchos de nosotros, Señor, estamos actuando bajo pensamientos que no están en tu palabra, bajo pensamientos que no enseña tu palabra, Señor amado, y de esta manera nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios mío, perdónanos. Sinceramente necesitamos volver de todo corazón nuestra atención a tu palabra, Señor. ¿Qué dice tu palabra respecto a tal o cual tema? ¿Cómo deberíamos hacer las cosas, Señor, para no experimentar grandes ruinas en nuestra vida personal, familiar o matrimonial? Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a contemplar la roca sólida que es Cristo, para poder construir sobre ella con toda libertad y con toda confianza, sabiendo que pase lo que pase, no podrá ser derribada lo que construyamos. Gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí en sus hogares. Sé que tal vez estamos, Señor, tocando estos temas que nos va preparando, Señor, para lo que viene. Dios mío, ayúdanos, pues, a que todos estemos atentos
y lo que hayamos visto hasta aquí, Señor, eso también puede ser para meditar, reflexionar cada uno de nosotros. Bendecimos tu presencia una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Poderosa palabra del Señor. Espero, hermanos, que usted allí, así como yo, haya recibido esa palabra ungida del cielo. Hermanos, si en su casita llegase a tener semillita para sembrar, Amén. me encanta esa palabra, semillita. Amén. Hermano, le invito, si tiene pues y su corazón lo dispone a dar para el Señor, no se preocupe, será bien bendecido, hermano. Vamos a estar, hermano Gabriel, una alabanza rápida para Una alabanza rápida, gloria a Dios. Vamos de a- la ofrenda. Un corito. Un corito. Un corito. Un corito. Bendito sea Jehová la roca por toda La eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Gloria a Dios. Qué lindo Vamos a coro, estar- qué lindo coro. Ah, sí, amén, está bonito. ¿Quién el coro? Las dos. Ah, Disculpen, hermano. La familia, usted sabe. la familia. Vamos a estar orando por nuestra semillita, nuestras ofrendas, hermanos. Amén. Le invito allí que cierre sus ojos y lea esta oración conmigo. Amantísimo Padre Celestial, desde la gloria, te damos gracias, Jesús, porque tú eres el que nos provee, Señor, el día a día, Padre amado. Y de lo poco, de lo mucho recibido de ti, Padre Santo, damos para ti, Señor. Y te pido que bendigas, Señor, a cada dador alegre, Jesús. Señor, te pido que bendigas también a aquel que tiene, Señor, y al que no tiene también, Padre amado. Señor, multiplícale 100 por 1, Jesús. Provéele, Señor, lo que le haga falta, Padre. Sabemos que tú eres el Dios del oro y de la plata, Señor, y que tú provees, Señor, conforme a nuestras necesidades. Amén. Te lo pido en esta hora que bendigas estas ofrendas recolectadas, Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. y Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero recordarles que vamos a estar el día sábado con nuestro estreno de nuestras hermanas, las guerreras de impacto. Aleluya, no se lo pierda, va a estar muy bonito. ¿A qué hora, hermano, producción? Gracias, hermano, gloria a Dios, siempre atento. A las 6:30, 6:30 de la tarde, allí vamos a estar, hermano, no se lo pierdan, los esperamos. Y también recordarle pues que vamos a estar el día domingo igualmente acá a las 6:25 para alabar a Dios con todo nuestro corazón y seguir escuchando palabra del cielo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén, vamos a estar ese día. Bueno, hermanos, vamos a estar despedidos de este lugar, más no de la presencia del Señor. Oramos para ser despedidos. Amén. Amén, pues. Hermano Gabriel, eleve la oración. Aleluya, ganes esa bendición. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por todas las cosas, por este momento tan especial, tan maravilloso, por la palabra que ha sido impartida y yo sé que ha llegado a muchas vidas, Señor. Oh, te damos gracias, Señor, por cada una de las vidas que nos pudieron ver, Señor, detrás de sus dispositivos. Así Te es. pedimos, Señor, que en esta hora, Dios, tomes el control y el dominio de todas las vidas, Padre, y de nosotros, Señor. Guárdanos y cuídanos, Señor, protégenos, Señor, y permite, oh Dios de la gloria, que la próxima transmisión sea igual, Señor, con gozo, Señor, que llegue a las vidas, porque esa es nuestra principal intención, Señor, de ser usados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Llévanos en paz y en bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos, los esperamos. Dios les bendiga Amén. a todos.